amigos, espero que todos se encuentren muy bien. En este nuestro primer encuentro del presente año, queremos hacerle llegar nuestros mejores deseos porque el 2021 sea muy bendecido. Por consiguiente, pues, mucho mejor que el año anterior, en el que tuvimos que vivir situaciones muy difíciles, tanto a nivel personal, familiar, a nivel laboral, como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. En esta 15ª videoconferencia queremos agradecer la participación de nuestros queridos amigos Thomas Müller, socio y líder de contabilidad del sector público, y a la doctora Camila Sánchez, gerente de la práctica de servicios de asesoría contable financiera de Ernst & Young, quienes siempre han estado dispuestos a colaborar con nuestro foro a través de sus excelentes exposiciones. El tema de hoy se refiere a la actualización sobre proyectos de normas del IPSASB para consultas en el año 2021. Esta presentación tendrá un tiempo aproximado de 50 minutos en el que nos darán a conocer el plan de trabajo para el presente año con los 6 principales proyectos. Luego de lo cual tendremos un espacio de 25 a 30 minutos de preguntas y respuestas que serán moderadas por nuestro compañero Carlos Troya. Y al final, unos minutos para el cierre y avisos para los miembros de Focal. Para el espacio de preguntas se abrirá el micrófono a los participantes, para lo cual les solicitamos levantar la mano. Queremos agradecer también a nuestros amigos del Banco Mundial por habernos permitido en esta videoconferencia tener la traducción simultánea a través de la herramienta Zoom. Como siempre, el evento será grabado tanto en inglés como español y luego será colgado en la página de Focal para conocimiento de todos. Con esta pequeña presentación damos paso a Tomás y a Camila para que nos brinden su exposición. Yeah, thank you very much, Magdalena, for this great introduction, and thank you for the invite to speak at this 19th virtual conference call. It's a pleasure to see you, at least virtually. I can say that I deeply miss meeting everybody of you in person, and I can only echo what Magdalena just said. I hope and cross fingers that in the context and the course of 2021, things will get better and we can kind of meet as friends again. What we will do today is to give you an update on the work of the IPSASB, and you will see on the next slide what Magdalena has just shortly outlined with the agenda. After a short introduction, we will talk about the current IPSASB work plan. If you just a short overview about the projects and the interrelationship between the projects, before we will give you some details on the main projects which are on the way and under the work of the IPSAS board at the moment. This is first and foremost revenue and transfer expenses. And I'm kind of conscious that Camila already talked about this project in the past in this circle in detail. Then we will talk about the current status of the leasing project, of the measurement project, and connected with that, the conceptual framework limited scope update project. Before we will talk about IPSAS 17 update, especially in the focus of guidance for heritage assets and infrastructure assets, both very important asset classes for the public sector. And last but not least, we will talk about natural resources.
Towards the end of the project of the presentation, we will talk about the 2021 mid-period work program consultation, which is definitely a very important task for the IPSAS-B as they do a review on what has been achieved so far, and definitely will have the need to get as much as input as possible from constituents, in other words, from you, regarding what should come to the agenda in these spaces where projects will be finished and free staff capacity will be available. So in terms of introduction on the next slide, obviously the COVID-19 pandemic also heavily impacted the board. As you can easily imagine, being an international board which lives from interaction and from face-to-face discussions, as you see here in the top picture, how lively a discussion can be when everybody raises its hand and want to contribute to the discussion. Now the operation of the board is completely virtual since June 2020. So the last meeting which took place as a physical meeting was March 2020 in New York. And since then, the board had only the opportunity to kind of meet virtually. And you can imagine that this is really deeply affecting the work of the board. Compared to 8 hours meetings physically on 4 days, the board works now on the schedule of 3-hour meetings virtually per day. And spread over more days. So this is definitely a big change and a heavy duty as well for board members, because you can imagine that 3 hours is not only 3 hours, the net time is definitely more what is needed. But nevertheless, you will see that the board has made great progress even under these circumstances. A great progress as well was the immediate response already given in April 2020 with a focused guidance on COVID-19 for governments. It's called the Intervention Assessment Tool and helps governments to kind of analyze the programs, the immediate emergency programs, and helps them understanding which standards are relevant for a proper accounting treatment of these measures, which has been included in the emergency helping programs of governments. And definitely, I think that was of great help, at least as we heard from constituents out there to immediately understand what would be reflections on financial statements. Definitely, not only the board is working virtually, it's all constituents working virtually, working from home, not being in the office, having kind of greater efforts needed to contact with each other and cooperate with each other. And the board reflected that as well in terms of giving more time to constituents, giving more time in 2 aspects. First of all, in relation to comment letters invited, especially for the revenue and transfer expenses projects, but also for the implementation of new standards, explicitly here for IPSAS 41 financial instruments and IPSAS 42 social benefits, where the due date for implementation has been extended until January 2023 instead of January 2022. So a huge impact as well, as I said already. But on the next slide, you can see that in the promise to deliver global standards, as it is outlined in the strategy of the IPSAS-B, the board made significant progress despite of all problems which the board faces. You see it here as a summary. I don't want to go into each and every detail because we will come to that anyway, but you see that there were 4 final approvals of standards. Firstly, the IPSAS 19 amendments regarding collective and individual services. Definitely improvements to IPSAS 2019 and normal routine improvements program of the board, where kind of constituents hand in aspects they thought would need correction and the board reacts to that.
Thirdly, non-authoritative amendments to IPSAS 41 financial instruments was approved finally as well. And I talked already about the COVID-19 deferral of effective dates, which was approved by the board in the year 2020 as well. The board issued 6 exposure drafts, and the most prominent probably you definitely know, which is the backbone of accounting, talking about revenue on one side and expenses on the other side, with the 2 exposure drafts, ED70 for revenue with performance obligations and ED71 for revenue without performance obligations. We will come to that in a minute, what that means in detail. And the mirroring exposure draft for the expense side is ED72 when it comes to the transfer expenses. But the board issued other exposure drafts as well. The first one to be mentioned here is the ED74, which is non-authoritative amendments to borrowing costs. Why non-authoritative? Because here it was just outlined in the guidance to the existing IPSAS 5 that the option to either expense or capitalize borrowing costs will remain. The board had a long discussion on that, whether they should change it, but in the end they decided to keep the option and just to include some clarifications in the guidance to IPSAS 5 and therefore non-authoritative amendments to borrowing costs. A long discussion ended with the publishing and approval of ED75 leasing. Camilla will talk about that in a little bit later. But as you all know, this project accompanies the board already since a couple of years now, since IFRS 16 was published or by the IASB, and the board started to ask the question, what does IFRS 16 mean for the public sector and what would be the right response to it? This is already the second exposure draft covering this topic of leases. You know that there was ED64 before that, so ED75 is a re-exposure of the previously exposed ED64. And last but not least, assets held for sale and discontinued operations. This is ED79. It's an alignment project of IFRS 5. You know that since already a couple of years, IFRS has guidance on how to account for assets held for sale and discontinued operations. There was a gap in the literature of the IPSAS-B, and this gap was closed with the ED79. Again, this is a pure alignment project with no major deviations from IFRS 5. And beyond that, definitely there was a progress achieved substantially on a couple of other projects, and they are listed here on the right side of the slide, which is first and foremost the conceptual framework limited scope update, the measurement project discussing what would be the kind of public sector specific and relevant measurement basis and measurement techniques. Again, we will listen to Camilla a little bit later on that, as well as the kind of guidance specifically focusing on heritage assets and on infrastructure assets, the update to IPSAS 17 guidance. And last but not least, a project which is very important for some countries or a couple of governments actually, which are resource rich. This is also closing a gap in the IPSAS literature because the accounting for natural resources so far is not yet ruled and not yet supported by guidance of the IPSAS-B, but definitely a very important part. This leads me to the current IPSAS-B work program. And obviously, I don't need to kind of talk. Camilla, next slide, please. I don't need to talk. Yes, thank you. I don't need to talk kind of too long and lengthy about this one because I mentioned everything already, but you see that a couple of exposure drafts are about to come, which are highlighted here in green.
They are already approved subject to, and subject to means for the board that the main guidelines of the exposure drafts are already agreed and approved in the board. But now the board is working on the last finalization of the wording and some minor aspects which have to be clarified by staff before the ED can then be finally approved. But we can expect these EDs to be approved very soon. So again, I think you see all the projects which I just mentioned listed here, and you see that there is a lot the board is working on. And there are a lot of public sector specific projects as well. The board always is reminded to focus on public sector specific issues. And you see all projects where there is no tick mark for IFRS alignment, that this is where the board is focusing on public sector specific issues. So let's do a deep dive into some of the projects. And this is leading me to the next slide, please. And with that, we are already kind of jumping right into the first project, which is revenue and transfer expenses. And you see here on the slide that there is a lot of interrelation between kind of the three projects. Obviously, they are clearly interrelated. You see that on the left side, already in August 2017, the IPSAS-B issued the consultation paper, Accounting for Revenue and Non-Exchange Expenses, with the goal of improving its standards on one side and to develop requirements and guidance on topics which are not currently addressed in IPSAS. So on the revenue side, improving was definitely needed when it comes to IPSAS 23, because constituents repeatedly kind of reported practical implementation issues with IPSAS 23 and some further and better guidance needed. On the other side, the IASB, as you know, published IFRS 15, which is the new revenue standard for transactions with customers, as it is called under IFRS. Obviously this led to a supervision of IPSAS 9 revenue from exchange transactions of the IPSAS-B as well. So these were the two revenue focused standards. And then obviously the question had to be answered, okay, if this answers the question how to recognize revenue in a transaction, how can we give guidance how to recognize expenses of the same transaction? So the flip side of this transaction, and this is not yet covered by a standard under IPSAS, and definitely was representing a big gap in the literature. And therefore the work on ED 72 transfer expenses has been started, which is like mirroring, as you see in this slide, the mirroring a standard to the two revenue standards. So on the next slide, you will see a little bit more how it all works together. Because obviously ED 70, 71 and 72 were designed to fit together, and all three EDs are centered around the concept of a performance obligation. Performance obligation, just to understand, is a promise in a binding arrangement to transfer either goods or services to a purchaser or a third-party beneficiary. So this is the leading concept of these three EDs, as you see. So ED 70 is covering transactions with performance obligations, and ED 71 is covering transactions without a performance obligations. And ED 72 is kind of building the bracket around both, as you see in the red box below, because it covers both transactions, which include transfer expenses with performance obligations on one side, directly responding to ED 70, and transfer expenses without performance obligations, directly responding to parts of ED 71. Why only parts? Because taxes, as you see on the right side of the slide, are not covered as expenses in the proposed standard of ED 72.
So you see the EDs are not symmetrical. ED 72 addresses transfer expenses, which are expenses other than taxes, in which an entity provides a good, service, or other asset without directly receiving any good, service, or other asset in return. And such expense transactions can be, as I said, with or without performance obligations. So on the next slide, you see again the key difference, which is kind of the lack of requirement to transfer distinct goods and services between ED 70 and 71. So this is always the question which you need to ask to yourself. If there isn't transfer of money, the question always is there a direct transfer back to the transferor of the grant in terms of goods and services, to either the one who transfers the money or to a third party. So if we are talking about, let's say, a grant for a capital investment, one government level is providing transfer to another government level, and this receiver is only kind of, or is using the money to build a government building, then obviously there is a present obligation because they have to do something, but it's not a performance obligation because there is no obligation to deliver goods and services to the higher level of government or to third-party beneficiaries. So this would be a case where you have the distinct line between ED 70 and 71, and you have to come to the answer, obviously, this is an ED 71 case. You see, by the way, and this is important to understand, that performance obligations are a specific subset of present obligations, because obviously both arise from, and this is important as a precondition, from binding arrangements. Both result in an outflow of resources or an inflow on the other side, and both have little or no realistic alternative to avoid the outflow, because the binding arrangement does not leave the alternative to avoid the outflow to the transferor. But, and this is again, this is the distinctive characteristic here. One transaction includes performance obligations which require a transfer of goods and services, and others are not. So I think this is really an important project, as you can imagine, for the board and for preparers in general. And on the next slide, you see that this has been definitely reflected already in the number of comment letters and responses to the EDs, which were due in November 2020. Yeah, thank you. So there was a very positive response rate and engagement from constituents across all jurisdictions and functions, and the board has been very happy about that, because you can imagine if you as a board discuss over years about something as important as revenue recognition and recognition of expenses in government's statements of financial performances, you need to have a strong respondence regarding the proposals you do before you can approve standards then finally. And so 197, nearly 200 responses, or including the late responses, you always have late responses, whatever long you extend the comment period. So over 200 responses were received, nearly evenly split between ED 70, 71 and 72. A little bit more for ED 70, which is understandable, because this is kind of like dealing with commercial transactions, and some of the public sector respondents had some issues with the ruling and requirements for commercial transactions, and therefore there was a little bit more responses observed. And during the December 2020 meeting, the IPSASB already discussed on a very high level basis what these responses mean and mean for the further discussion. And the first observation they made was actually, first of all, the ordering of the guidance, because a lot of responses were making the comment that obviously the transactions without performance obligations, which are
public sector specific are the majority of transactions, and therefore this should be the first and leading guidance, and only then a guidance should be provided in the ordering for commercial transactions. But on the other side, there was already a proposal to combine the revenue guidance of ED 70 and 71 in one standard, which would make it much easier to understand which standard to use for preparers in the end and in the future, because that was seen as being a major obstacle and obviously a major issue for making a fatal flaw if you start using the wrong standard, just because you kind of do not really understand the decision process between kind of like ED 70 and 71 when it comes to a transaction, including or not including a performance obligation. So this was what the board kind of agreed already, and more to come in the March meeting and definitely in the June meeting as well. So with that, I hand over to Mira, and she will kind of lead us into the LESIS project and further projects as well. Sí, muy buenos días a todos. Le agradezco mucho a Thomas Müller por la introducción, y le agradecemos también a Focal nuevamente por la invitación para esta presentación. Ahora vamos a presentarles, el objetivo de esta presentación es brindar una visión general sobre todos los proyectos que está manejando el IPSAS-B desde el año pasado, o sea, y cuál es el estado actual, para que todos los miembros de Focal estén al tanto de las últimas novedades sobre este tema y sepan también cuáles son los proyectos de normas que ya se han publicado para consulta y aquellos que están próximos a publicarse en este 2021. Con relación al tema de arrendamientos, se ha hecho el proyecto de arrendamientos se ha dividido en dos fases. La primera fase es simplemente un alineamiento con la NIF 16, y esta se hace con el proyecto de norma 75 que se aprobó justo en la reunión de diciembre del 2020. O sea, prácticamente en esta fase lo que se hizo fue que se tomó como base el texto de la NIF 16 y se hicieron solamente pequeñas adecuaciones para que sea enfocado al sector público, pero básicamente se tomó como base el mismo texto de la NIF 16. Y esta es la primera fase del proyecto. La segunda fase del proyecto de arrendamientos se va a enfocar en investigar aquellas características de los arrendamientos con condiciones favorables y otros acuerdos similares a los arrendamientos que son comunes en el sector público. O sea, para esta segunda fase se elaboró un documento de consulta, un documento de solicitud de información en el cual se le está solicitando, o sea, hay una serie de preguntas en donde se le está solicitando información a todos los países sobre este tipo, si tienen transacciones que se parezcan a arrendamientos, pero que no son arrendamientos y puedan tener un tratamiento contable similar. O sea, el objetivo del IPSAS-B es poder obtener esta retroalimentación por parte de los distintos países para así poder desarrollar esta segunda fase del proyecto de arrendamientos que esté mucho más enfocado a las temáticas y problemáticas del sector público. De hecho, el proyecto de norma 75, arrendamientos, y el documento de solicitud de información sobre los arrendamientos con condiciones favorables y otros acuerdos similares a arrendamientos ya se publicaron el 15 de enero del 2021 y tenemos como fecha límite para enviar los comentarios al IPSAS-B el 17 de mayo del 2021. Así que nuevamente les pedimos el apoyo, o sea, para los que están interesados, los países que estén interesados en este tema de arrendamientos, que no desaprovechen la oportunidad de poder brindar sus comentarios sobre estos importantes temas. Bien, con relación al proyecto de medición y sus proyectos relacionados, tenemos que, ya el proyecto de medición inició hace varios años con un documento de consulta, se analizaron las respuestas y justamente este proyecto de medición dio a relucir la necesidad también de actualizar el marco conceptual. Entonces, en marzo del año pasado, lo que hizo el IPSAS-B se aprobó
el proyecto para iniciar con una actualización de alcance limitado del marco conceptual, de tal forma que haya consistencia entre la nueva norma de medición y el marco conceptual. Y a su vez también salió a relucir el tema de, bueno, que tenemos también el proyecto de norma 78, que es una actualización de la NIC SP17, o sea, esta nueva norma que surgirá en su momento reemplazará a la NIC SP17 de propiedad, planta y equipo. No sé si recuerdan en una de las primeras diapositivas presentadas por Tomás, donde se mencionaba que hay dos proyectos, de hecho, en el plan de trabajo del IPSAS-B, uno que es de los bienes del patrimonio histórico y cultural, y el otro de los proyectos de infraestructura pública. Estos dos proyectos, lo que decidió el IPSAS-B es que ambos estarían dentro del alcance de la NIC SP17. Entonces, lo que se hizo es que se fusionaron estos proyectos y se están presentando dentro de la misma NIC SP17, y por eso es que se está proponiendo una actualización a esta norma. Y la otra norma que también está relacionada es el proyecto de norma 79, que es un proyecto de alineamiento con la NIF 5 de activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. O sea, todos estos temas están interrelacionados entre sí. Entonces, por esto el IPSAS-B ha manejado o ha administrado estos proyectos de una forma holística y coordinada para asegurar consistencia entre la actualización que se está haciendo al marco conceptual y estos proyectos de normas que están también relacionados: el proyecto de medición, el proyecto de actualización de la NIC SP17 de propiedad, planta y equipo, y el proyecto de normas sobre los activos no corrientes mantenidos para la venta y las operaciones discontinuadas. Obviamente, todo esto también tiene un impacto en las demás NIC SP que están actualmente, que son válidas. Entonces, esto es otro tema de impacto que van a tener estos proyectos de normas en las NIC SP actuales. El enfoque para el proyecto de medición que se ha tenido hasta el momento, bueno, básicamente la NIC SP de medición va a responder a las preguntas de qué es la base de medición, cómo se calcula la base de medición y por qué se aplica la base de medición. Mientras que en las normas específicas, o sea, las normas que ya existen actualmente, se brinda información puntual sobre cuál base de medición aplicar para cada caso en particular. Sobre el marco conceptual, como les mencioné, esto es una actualización de alcance limitado, que también se ha dividido en dos fases. En la primera fase tenemos unas propuestas claves de medición. O sea, en primer lugar, el marco conceptual, o sea, esta actualización de la primera fase se enfoca principalmente en la actualización del capítulo 7. O sea, el capítulo 7, medición del marco conceptual, se está actualizando. O sea, y esto es lo que se va a proponer en los próximos meses. Este nuevo capítulo 7 actualizado del marco conceptual está proponiendo una nueva jerarquía de medición que explicaremos en la próxima diapositiva. Pero también, o sea, uno de los principales cambios, o sea, los cambios más importantes, es que se están agregando dos nuevas bases de medición que no se habían incluido en el marco conceptual del 2014. Una es el valor operativo corriente. Esta base de medición es totalmente nueva. Y lo digo así, totalmente nueva, porque es específica del sector público. O sea, no es que esta base de medición se tomó del sector privado y se adaptó. No, esta base de medición, el valor operativo corriente, es exclusiva para el sector público y se está proponiendo para poder afrontar los desafíos que se han tenido en los últimos años en el sector público para poder aplicar lo que es el valor razonable. O sea, por ejemplo, se espera que con el valor operativo corriente, o sea, esta base de medición sirva más que todo como alternativa cuando no se puede aplicar el valor razonable, ya sea porque no existe un mercado activo o porque no se está dando el máximo y mejor uso a los activos en este caso. Y una cosa importante, el valor operativo corriente se va a utilizar solamente para medir los activos, o sea, no para los pasivos, solamente para los activos. Y sí, o sea, esta es la gran novedad sobre la actualización del marco conceptual, es esta propuesta de valor operativo corriente, en donde también se espera que se utilice principalmente para medir aquellos activos que se están utilizando
por capacidad operativa, o sea, no para capacidad financiera, o sea, que las entidades del sector público no lo utilizan para generar ingresos o ganancias, sino que se utiliza es por su capacidad operativa, que está ligada con el potencial de servicio. Entonces, este es uno de los principales cambios. La segunda base de medición que se está agregando en el marco conceptual es la del valor razonable, en donde se está proponiendo una definición consistente con la NIF 13 de medición del valor razonable. Y esta base de medición sí va a aplicar, obviamente, para los activos y los pasivos. Otro cambio principal es que con esta nueva propuesta, esta actualización limitada que se está haciendo, se van a eliminar las siguientes bases de medición, o sea, el valor de mercado, el costo de reposición, el precio de venta neto, el costo de cancelación y el precio supuesto. O sea, estas son bases de medición que actualmente están incluidas en el marco conceptual y se van a eliminar. Y o sea, la justificación para eliminar estas bases de medición es principalmente que con la inclusión del valor operativo corriente y el valor razonable, ya se considera que no es necesario mantener estas bases de medición porque sería un poco repetitivo, ¿no? Entonces, y algunas de estas bases de medición no es que desaparecen totalmente del marco conceptual, sino que simplemente en vez de llamarse bases de medición, se van a llamar técnicas de medición. Este es el caso por lo menos del valor de mercado y el costo de reposición y sí, básicamente esos dos. Los demás sí se están eliminando totalmente porque, aparte de las razones que ya se dieron, de que, bueno, al incluir como bases de medición el valor operativo corriente y el valor razonable, también son ciertas bases que no, o sea, se ha percibido que en los últimos años que realmente no se aplican tanto al sector público. Entonces, por esta razón es que el IPSAS-B está proponiendo eliminar estas bases de medición. Con relación el valor en uso, la base de medición del valor en uso, actualmente el marco conceptual lo que hace es que ofrece una definición de valor en uso. Y bueno, en las discusiones del IPSAS-B se identificó que esta definición de valor en uso que ofrece el marco conceptual del IPSAS-B no es coherente con el marco conceptual que se utiliza en el sector privado. Entonces, para la forma en que se va a abordar esta dificultad de, bueno, tener esta incoherencia, porque la definición que ofrece el marco conceptual del IPSAS-B no solamente se refiere a los activos generadores de efectivo, pero también habla del potencial de servicio. Y el potencial de servicio es algo que no se trata en el marco conceptual del sector privado. Entonces, para evitar esta incoherencia de definiciones, lo que decidió el IPSAS-B es que en el marco conceptual lo que se va a hacer, en vez de ofrecer una definición tal cual del valor en uso, lo que se va a hacer es una discusión sobre en qué caso se aplica el valor en uso con un enfoque exclusivo de las NIC SP relacionadas con el deterioro, o sea, la NIC SP 21 y la NIC SP 26. Bien, ahora en la segunda diapositiva les voy a presentar brevemente cuál es la jerarquía que se está proponiendo en el marco conceptual, la jerarquía de medición. Obviamente no vamos a ir tanto en detalle, esto es solamente un pantallazo general de lo que se está proponiendo, porque realmente este tema es algo que amerita una sesión separada exclusivamente para hablar de las nuevas definiciones, las nuevas bases técnicas, pero vamos a darles como una introducción de lo que se está trabajando actualmente, ¿no? La jerarquía que se está proponiendo en esta actualización del marco conceptual, específicamente del capítulo 7, medición, es una jerarquía que se va a aplicar para la medición en los estados financieros y se va a enfocar en la medición posterior. No aplica para la medición inicial porque normalmente en la medición inicial se utiliza el precio de la transacción, el precio de la transacción. Entonces, por eso es que la jerarquía en sí está diseñada para que se utilice en la medición posterior de activos y pasivos. Entonces, la jerarquía está dividida en modelos, bases y técnicas. Los modelos de medición son más que todo el enfoque general que se utiliza para medir los activos y los pasivos con el objetivo de la rendición de cuentas. Y la jerarquía propone dos grandes modelos, el modelo del costo histórico y el modelo del valor corriente. El modelo del costo histórico
valga la redundancia, se basa en el costo histórico, en el valor de la transacción, y no toma en consideración las variaciones que pueden ocurrir en el precio durante los años, a excepción de variaciones que ocurran en el importe por razones de deterioro, en el caso de los activos, o cuando un pasivo se vuelve oneroso. Estas son excepciones donde el modelo del costo histórico sí tomaría en cuenta variaciones en el precio. Mientras que el modelo del valor corriente va a tomar en cuenta la información más actualizada que se tenga disponible y donde sí obviamente se reflejan las variaciones en el precio a través de los años. Entonces, estos serían los dos principales modelos, el modelo del costo histórico y el modelo del valor corriente. Luego tenemos las bases de medición. Las bases de medición serían los enfoques específicos que vamos a utilizar para medir ya sea los activos y los pasivos dentro de cada uno del modelo seleccionado. O sea, primero se va a seleccionar ya sea si se va a aplicar el modelo del costo histórico o el modelo del valor corriente. Y las bases de medición serían los enfoques específicos que se utilizarían para representar, o sea, el valor que se brindaría bajo cada uno de estos modelos. Como bases se están proponiendo la base del costo histórico, el valor operativo corriente, el costo de cumplimiento y el valor razonable. Tenemos que la base del costo histórico y el valor razonable se van a aplicar ya sea tanto para los activos como para los pasivos. Mientras que para el valor operativo corriente, que es la nueva base de medición que está proponiendo el IPSAS-B, va a ser solamente para los activos y el costo de cumplimiento va a ser solamente para los pasivos. Como definición del valor operativo corriente que se está proponiendo, es una definición bastante general, o sea, se está diciendo que es el valor de un activo que se utiliza, o sea, que es utilizado por la entidad para lograr sus objetivos de prestación de servicios en la fecha de medición. Esta es la definición que se está proponiendo como valor operativo corriente. La definición de costo de cumplimiento se mantiene básicamente la misma que ya se tiene en el marco conceptual, que es el valor que la entidad, o sea, el precio que la entidad tendría que pagar para poder cancelar la obligación relacionada a sus pasivos. Y bueno, el valor razonable pues es una definición consistente con la definición que se está brindando en la NIF 13 de valor razonable, en donde se habla en el caso de los activos, del precio que se pagaría en un mercado activo con participantes, sí, el valor que se pagaría, y en el caso de los pasivos, sí, básicamente se mantiene la misma definición de la NIF 13. Y bueno, por último tenemos las técnicas de medición, que sería más bien cómo se calculan estas bases, o sea, ya entramos más en detalle. Y aquí aclaramos que el marco conceptual no está prescribiendo o sea, específicamente cuál es la técnica a utilizar. Recordemos que las técnicas o sea, más información sobre cuál técnica utilizar ya se va a encontrar en cada una de las NIC-SPs. Y en las técnicas pues se mantiene la técnica del mercado, o sea, que es básicamente lo mismo que el valor de mercado que se tiene ya en el marco conceptual. O sea, la definición se mantiene, solamente que ya no va a ser como una base, sino como una técnica. El costo, o sea, que también se mantiene el costo de reemplazo, o sea, el costo de sustitución, se mantiene exactamente la misma definición. Y tenemos la tercera técnica, que es el enfoque de ingresos, que es aquella que toma en cuenta los flujos de cajas, ya sea ingresos o egresos, y trae todo a valor presente utilizando una tasa de descuento. Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo de las características de los activos o de los pasivos, asimismo, entonces, los contadores elegirán cuál es la técnica más apropiada para aplicar. Pero como les mencionaba, o sea, esto solamente es un pantallazo general sobre la propuesta que está haciendo el IPSAS-B. Esto es un tema que realmente amerita una sesión separada para ya entrar más a detalle en todas las definiciones y todo lo demás, pero sí es por lo menos para que estén anuentes de lo que se está trabajando ahorita mismo en el IPSAS-B. En la segunda fase del marco conceptual, o sea, de la actualización del marco conceptual, aborda otros temas, y estos temas se basan en lo que es el marco conceptual del sector privado, el marco conceptual del Consejo de las NIC, de las Normas Internacionales de Contabilidad. Recordemos que siempre el IPSAS-B trata de mantener coherencia con los desarrollos que se hacen para el sector privado. Entonces, los temas que se han identificado hasta el momento
para la fase 2 que se van a evaluar en su momento. O sea, todavía no se están evaluando porque vamos apenas todavía en la fase 1, pero la fase 2 va a ser una revisión de las definiciones de los elementos de los estados financieros. También sobre los temas de unidad de cuenta y contratos pendientes de ejecución, porque estos son temas que ya están abordados en el marco conceptual que se utiliza para el sector privado. Entonces se va a evaluar si realmente vale la pena también incluirlos en el marco conceptual de las NIC-SPs. El concepto también de prudencia es algo que se va a evaluar si se va a incluir o no, y también el tema de materialidad, porque para el tema de materialidad sabemos que hay muchos desafíos, sobre todo cuando los contadores deben aplicar el juicio profesional para definir, bueno, si algo es material o no. Entonces, lo que se está evaluando es que si en base a las guías que ya se están presentando en el sector privado, también se incluye este tipo de guías, orientación para el sector público en el marco conceptual. Con relación a la NIC-SP 17, como les mencioné, teníamos, o sea, el plan de trabajo del IPSAS-B tiene dos proyectos, el proyecto de infraestructura y el proyecto de bienes del patrimonio histórico y cultural. Estos proyectos en un inicio o sea, se han manejado de forma separada, pero con las discusiones que se han tenido en el Consejo de NIC-SP, se tomó la decisión, o sea, básicamente se evaluó que no había razón para que los activos de infraestructura y los activos de bienes del patrimonio histórico-cultural no estuvieran dentro del alcance de la NIC-SP 17. O sea, se decidió que ambos tipos de activos estarían dentro del alcance de la NIC-SP 17 y lo que se hizo es trabajar en una actualización de esta norma y se emitiría una nueva norma que en su momento reemplazará a la NIC-SP 17. Obviamente, o sea, ¿cuáles son las novedades sobre el proyecto de infraestructura y el proyecto de bienes del patrimonio histórico y cultural? Primero, que se están agregando dentro de del texto de la norma, se están agregando cuáles son las características principales que tienen los proyectos de infraestructura y los proyectos de bienes y los bienes del patrimonio histórico y cultural. O sea, y cuáles son los desafíos principales, o sea, en el término de vida útil, las restricciones en uso, que es en el caso de los bienes del patrimonio, ¿no? Que no, o sea, hay ciertas restricciones de uso, o por lo menos que estos bienes son insustituibles. O sea, todas estas características se están abordando dentro del mismo texto de la norma y adicionalmente se está brindando guías de implementación, guías de aplicación también para el tema sí, o sea, sobre todo control, porque se sabe que hay muchas dificultades, muchos desafíos a la hora de definir si un bien del patrimonio histórico y cultural está bajo control de una entidad específica o de otra. Entonces se están ofreciendo ejemplos prácticos y guías para determinar el tema del control, también temas específicos de la medición, o sea, cómo se hace para medir estos activos, también en términos de, bueno, cuáles son las partes de los elementos en el caso de los bienes de infraestructura. Sabemos que los bienes de infraestructura, una de sus características principales es que son redes y sistemas, o sea, tienen muchos componentes. Entonces, se está evaluando también el tema de cómo desagregar estos componentes y se ofrecen ejemplos prácticos que se esperan que sean de gran ayuda para los contadores, o sea, al momento de preparar los estados financieros. Otra novedad importante, en especial con relación a los bienes del patrimonio histórico y cultural, es que, como se está diciendo, que está dentro del alcance de la NIC-SP 17, esto implica que estos bienes deberían ser reconocidos, medidos y presentados en los estados financieros. Entonces, se ha incluido un requerimiento de revelación de que para aquellos bienes del patrimonio histórico y cultural que no se estén reconociendo y no se estén presentando en los estados financieros, hay que hacer una hay que hacer una revelación, una explicación en las notas a los estados financieros, en donde se explique cuáles fueron las razones por las que no se está reconociendo el bien, si se trata de que no existen datos o el bien no se puede medir de forma fiable. O sea, esto es un requerimiento que ya, o sea, un requerimiento de revelación que se está incluyendo también en el texto de la NIC-SP. Otro tema y que va relacionado también con la NIC-SP 31 es que sabemos que hay bienes del patrimonio histórico y cultural también intangibles.
Actualmente la NIC SP31 tiene una excepción, o sea, excluye del alcance los bienes del patrimonio histórico y cultural. Ahora, con esta actualización a la NIC SP17, se está eliminando esta exclusión del alcance de la NIC SP31. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los bienes del patrimonio histórico y cultural estarán dentro del alcance, o sea, aquellos que son tangibles estarán dentro del alcance de la NIC SP17 y aquellos que son intangibles pues estarán dentro del alcance de la NIC SP31. Esto es un gran cambio también dentro de dentro de la misma normativa, la NIC SP17 y la 31. Pero en general, o sea, este proyecto de norma es sumamente interesante por toda la guía, las guías que ofrece, los ejemplos que ofrece, también ofrece orientación sobre las vidas útiles, cómo estimar las vidas útiles. O sea, por eso sí, el IPSAS-B o sea, espera que, bueno, que sea bien recibida la propuesta y, bueno, también, como siempre, se esperan recibir las retroalimentaciones por parte de los países sobre si realmente el proyecto llena sus expectativas o si consideran que hace falta agregar algún tipo de guía adicional que no está siendo considerado. Pasamos también a otro tema, otro proyecto que es bastante reciente, que inició el año pasado, que es el proyecto de los recursos naturales. Básicamente, el objetivo del proyecto de recursos naturales es brindar orientación sobre cómo reconocer, medir, presentar y revelar información sobre los recursos naturales. Entonces, uno de los temas que se están abordando es primero que para que para que un recurso natural pueda ser reconocido como activo, este elemento debe primero cumplir con la definición de activo, o sea, si debe existir un recurso que esté controlado actualmente por la entidad y que surja de un evento pasado. Y por otra parte debe ser medible de forma tal que cumpla con las características cualitativas de la información financiera que se presentan en el marco conceptual y que tome también en cuenta las restricciones en la información en los informes financieros de propósito general. El proyecto de recursos naturales va a tener varias fases, o sea, principalmente 2 fases nuevamente, y va a abordar 3 tipos de recursos. Los recursos del subsuelo, los recursos vivos y el agua. Entonces, el proyecto se aprobó en marzo del año pasado. La primera fase del proyecto consiste en aprobar un documento de consulta que cubre estos 3 recursos, los recursos del subsuelo, los recursos vivos y el agua. Y para esto se espera poder publicar este documento de consulta en septiembre del 2021. La fase 2 del proyecto, o sea, ya una vez que se reciban las respuestas a este documento de consulta, la segunda fase del proyecto consiste ya en desarrollar y aprobar un proyecto de norma en un tema del documento de consulta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el proyecto de norma que se desarrollará, y ya estamos hablando ya de diciembre del 2022, se va a enfocar en un tema, o sea, no es que va a abordar todos los 3 recursos que están mencionando aquí, sino que va a abordar un tema. Y se presume, en base a retroalimentaciones que el IPSAS-B ha recibido anteriormente, se presume que el tema que se seleccionará es de recursos del subsuelo. Pero esto todavía no está totalmente definido, porque dependerá también de la retroalimentación que se reciba sobre el documento de consulta que se publicará en septiembre del 2021, porque si digamos que si los países nos comentan que de pronto recursos del subsuelo no es tan relevante como el agua o como recursos vivos, puede también que el IPSAS-B cambie de parecer y entonces se enfoque en desarrollar un proyecto de norma dependiendo de la retroalimentación que se reciba por parte de los países. Y bueno, se espera que bueno, la primera norma, ya la aprobación de la primera norma sería hasta junio del 2024. O sea, estamos hablando de tiempos bastante largos porque es un tema bastante complejo y sobre todo que no, o sea, es bien específico del sector público, o sea, no hay tanta orientación en el sector privado. Entonces, por eso es que hay unos tiempos un poco más largos en comparación con los otros proyectos. Y por último, el último tema que queríamos mencionar es que, bueno, ya en el 2021 estamos justo a mitad del periodo del plan de trabajo que se aprobó en su momento del 2019 al 2023. Así que en este año también el IPSAS-B va a emitir un documento de consulta para obtener retroalimentación sobre los temas que debe priorizar el IPSAS-B en su plan de trabajo.
O sea, tenemos 3 principales enfoques. O sea, primero, mantener la armonización con las NIFs, o sea, mantener el paso con el IASB. También tenemos como punto principal los temas específicos del sector público, el poder incrementar el uso global de las NIC-SPs, o sea, enfocándonos más en los desafíos prácticos, o también el tema de las estadísticas financieras gubernamentales. Y tenemos como tercer punto los reportes no financieros, en donde nos estaríamos enfocando un poco más en los temas de cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Pero esto, bueno, es un tema, un documento de consulta que se publicará también este año para obtener retroalimentación por parte de los países y que esta retroalimentación nos ayude a priorizar aquellos temas que son más relevantes para el sector público. A forma de resumen, como les mencioné, de los proyectos actuales, el de arrendamientos ya se publicó a mediados de enero, así que pueden encontrar la información en la página del IPSAS-B sobre el proyecto de norma número 75 de arrendamiento, que como les dije es de la primera fase, es simplemente alineamiento con la NIF 16, o sea, el texto es casi el mismo que de la NIF 16, pero está también el documento de solicitud de información donde ustedes podrán también brindar mayor detalle sobre aquellas transacciones que parezcan arrendamientos, pero no necesariamente sean arrendamientos, o temas muy específicos del sector público que podríamos abordar en la fase 2 del proyecto de arrendamientos. Los otros proyectos de normas que les mencionamos, que es el de la actualización del marco conceptual, medición, la actualización de la NIC SP 17, todos estos temas están próximos a publicarse, porque ya, de hecho, estos proyectos ya fueron preaprobados en la reunión del IPSAS-B de diciembre del año pasado, y justo este jueves tenemos una reunión ya para hacer la aprobación final, porque habían unos pequeños cambios. O sea, lo que podemos estar esperando que en las próximas semanas se estén publicando estos nuevos proyectos de normas, todos de forma simultánea. Se tomó la decisión de publicar todos estos proyectos de forma simultánea por la gran interrelación que hay entre estos proyectos y para que así les sea más fácil a los países, al momento de analizar, tener como que el panorama completo. O sea, al recibir todas las normas de forma simultánea, podrían tener como todas las piezas del rompecabezas de forma simultánea para así poder preparar mejor sus respuestas y sus observaciones a estos documentos. Así que bueno, de esta forma concluimos nuestra presentación y nos gustaría entonces abrir el micrófono. Bueno, ya le pasamos la palabra a Carlos para que modere la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Tomás, por las alocuciones, por las disertaciones que estuvieron sumamente claras y que nos ponen a trabajar en otros conceptos adicionales que tal vez eran un poco difíciles de ver, pero que ahora están clarísimos y nos permiten avisorar un futuro más, digamos, exacto en lo que estamos tratando de hacer como contabilidad gubernamental, como contabilidad en el sector público. Muchas gracias por su intervención nuevamente. Vamos a dar paso a las preguntas inmediatamente. Primero, hay una pregunta de María Teresa, de Paraguay. Por favor, déjenme leer un momento, por favor. Es para Camila, si es que se puede dar una mejor aclaración sobre el valor operativo corriente, con un ejemplo, por favor. Gracias, María Teresa. Sí, de hecho, el valor operativo corriente es una gran novedad para nosotros en el IPSAS-B y la definición. De hecho, voy a buscar efectivamente la definición, que de hecho todavía la estamos revisando y la vamos a ver este jueves. La última propuesta de la definición es el valor operativo corriente, es el valor de un activo que se utiliza para lograr los objetivos de prestación de servicio de la entidad en la fecha de medición. O sea, la idea del valor operativo corriente es que sabemos que el valor razonable normalmente se utiliza, o sea, tiene ese enfoque de mercado. Y en el sector público, la mayor parte de los activos pues no se utilizan con esa finalidad de obtener una ganancia o de generar ingresos, sino que se utilizan por su capacidad operativa. O sea, y tampoco, no siempre los activos se les está dando el máximo y mejor uso. Y estas son limitaciones de la aplicación del valor razonable en el sector público. Entonces, por eso el IPSAS-B decidió crear una alternativa pues, y ofrecer esta nueva base de medición del valor operativo corriente que se utilizaría en aquellos casos, por ejemplo, donde
ejemplos en donde no exista un mercado activo, o sea, no sea posible obtener el valor razonable, entonces se utilizaría, o sea, se le da, es un enfoque más de, desde la perspectiva de la entidad, o sea, en comparación con el valor razonable, donde siempre se utiliza es la perspectiva del mercado, de tener un mercado activo, con el valor operativo corriente se utilizaría un valor desde la perspectiva de la entidad, en donde se consideraría, por ejemplo, cuál es el uso actual que se le está dando a ese activo, sin considerar el máximo potencial que tendría. Y recuerdo que entre los ejemplos que se mencionaron en las discusiones del IPSAS-B, teníamos, por ejemplo, el uso de una escuela, o sea, hablaron de una escuela. Dije, bueno, tenemos una escuela que tiene capacidad de 10 aulas, o sea, tiene 10 salones de clases, pero actualmente solamente se están utilizando 6 salones de clases. Por algún motivo, el valor no hay un mercado activo, no podemos obtener no se le está dando el máximo y mejor uso a ese activo, entonces el valor razonable no podría, o sea, sería difícil aplicarlo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el valor operativo corriente. Entonces, en el valor operativo corriente tenemos como técnicas, o sea, tenemos las alternativas, las 3 técnicas que estamos proponiendo, que es la del valor del mercado, que es por lo menos donde se puede, o también la alternativa del costo de reposición, en donde se utilizaría más bien, bueno, ¿cuánto me costaría poder volver a construir una escuela similar en las mismas condiciones, en la misma ubicación? ¿Cuánto me costaría? O sea, este sería un ejemplo, ¿no? O sea, el enfoque es que se utilice para, o sea, para poder evaluar este activo. El enfoque principal es el uso que se le está dando al activo, no el potencial que tenga este activo. O sea, otro ejemplo que nos dieron es en el caso de, qué sé yo, un carro, digamos, tenemos un carro último modelo deportivo de carreras, pero este carro se está utilizando para mensajería. Si nosotros estamos hablando del valor de mercado, perdón, el valor razonable, tendríamos que tomar en cuenta el uso en su máximo y mejor utilización. O sea, si este carro lo estaría vendiendo en un mercado al mejor postor. Y no estaríamos considerando el uso que se le está dando ahorita, que sería de mensajería. O sea, básicamente, o sea, este es el enfoque que tendría el valor operativo corriente, donde se toma en consideración es la utilización que se le está dando al activo en el momento actual, sin importar cuál sería eh, el máximo beneficio que se podría obtener. O sea, no sé si con esto se aclara la duda. Sí, creo que escribió gracias. Muy Ok. bien, María Teresa, muchas gracias. Sí. Otra pregunta, por favor. Estoy dando la palabra o voy a seguir el orden en que han llegado las preguntas. Primero están 2 preguntas de chat, ya está respondida la una. Luego vamos a abordar la segunda pregunta por chat mismo y luego voy a dar la palabra a Pedro de Colombia, que quería también hacer alguna pregunta o alguna cuestión. La segunda pregunta, por favor, es una pregunta que muchos también nos hemos topado con ella, es el tratamiento de los bienes de uso público, que sí están, en este caso, sí considerándose para el estudio que se está haciendo para infraestructura, por ejemplo, las plazas, los parques. Entiendo que es una pregunta latente todo el tiempo debido a que la idea de uso público vía Código Civil que tenemos en la mayoría de países de habla hispana tiene que ver con la entrega a la comunidad del uso de estos bienes y por lo tanto dejan de ser, digamos, bienes que tengan una importancia central en la activación de contabilidad, sino que en muchos casos pues solo se los entrega y no se los puede mantener adecuadamente o no se los puede controlar o bien ya sea el valor que se ha sumado no tiene una característica específica que pueda contabilizarse. En todo caso, la pregunta está dirigida hacia este nuevo estudio de infraestructura para considerar los bienes de uso público, que me parece muy relevante, por favor. Sí, claro. Bueno, antes de darle la palabra a Tomás, pienso, o sea, sobre el tema, tal cual los bienes de uso público, no, o sea, no se están mencionando ejemplos específicos en la misma actualización de la norma. O sea, lo que se está haciendo, lo que se hizo en general es agregar características de los bienes de infraestructura, o sea, que se habla de que, bueno, normalmente tienen una vida útil prolongada y que se trata de redes y sistemas, y se ofrecen guías sobre el tema de control
y se ofrecen guías sobre, o sea, el término de la vida útil y también la medición de aquellos componentes de la infraestructura, pero no se habla específicamente de plazas o parques, o sea, no se mencionan estos ejemplos, pero es una buena idea, o sea, he tomado nota para hacer la observación al IPSAS-B y de pronto, o sea, como esto es solamente, o sea, se está publicando, es un proyecto de norma, obviamente si ustedes consideran que es un tema relevante y que deba incluirse, pues o sea, la sugerencia sería incluirlo como respuesta al documento del proyecto de norma. Pero sí le doy la palabra a Tomás por si quiere comentar sobre este tema. Yeah, I think, Camila, you already addressed most of it. I think from what I understood, what a public use asset is, like a park, a public park or something for recreation of the community, I think this definitely would be included in the infrastructure asset or infrastructure project. I think definitely the question would be how to find the right measurement base, as Camila already outlined, because the question is, what is the most appropriate measurement base to reflect the value and use of this asset or of this park in that regard? And definitely, I think this would be very hard to define in accounting terms or monetary terms, because what it delivers to the public is like nothing measurable. It is something which is kind of like recreation, health. I don't know how you can name it. So definitely, from the scope perspective, it is included in the infrastructure asset, infrastructure project, but the measurement basis is still not defined and finally discussed of these type of assets. But as Camila said, I think we will have definitely the opportunity already on Thursday, because this project is on the agenda for Thursday as well. We will already have the opportunity to bring that into the discussion of the board. Thank you, Tomás. Al momento vamos a dar la palabra al doctor Pedro Borges, que necesita intervenir. Por favor, Pedro, buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí, Pedro. Te escuchamos. Buenos días. Sea la oportunidad para darle un saludo especial a los organizadores del Banco Mundial y al FOCAL, allá a Maggie, a su equipo de trabajo y a todos, pero de manera especial, un abrazo en la distancia para Tomás y para Camila, excelente el tema que han abordado en la fecha, y por supuesto un abrazo aquí desde Colombia para todos los que estamos en la red en este momento. Agradecerles el trabajo que ustedes hacen de mantenernos informados en la cotidianidad y en la oportunidad que ustedes lo estiman pertinente sobre estos temas tan relevantes para el quehacer de los países en torno a lo que es la nueva arquitectura contable de lo público. Y simplemente es un par de reflexiones a ver, Camila, para que ustedes la tomen de referencia y sean voceros en lo particular del caso nuestro, y lo mismo Tomás. Es que en pretéritas reuniones que hemos sostenido en los diferentes foros, nosotros le hemos hecho una recomendación a través de ustedes para el IPSAS-B, que en este proceso de convergencia, independientemente de que la forma como la adopte o como llegue cada país, teniendo como referente estas prácticas de NIC-SP sobre referentes NIF, nosotros les hemos recomendado a través del foro de contadores que valdría la pena que valoraran al interior del Consejo de Normas, que dejaran estabilizar un tanto las regulaciones de convergencia que hemos hecho los diferentes países de América Latina especialmente, y sé que otros países del mundo, porque yo sé que migrar de prácticas contables locales a prácticas locales universales, como es el caso, no es fácil en algunos países por la cultura de los colegas contables en los diferentes escenarios del ejercicio, y mientras uno está acomodando la práctica contable alineada a la norma contable internacional, se produce un cambio y entonces hay permanentemente ajustes en las mismas normas. Entonces esa es una reflexión, no sé qué opinan ustedes, porque varias veces les hemos dicho
que independientemente del trabajo que realice el IPSAS-B, que es de beneficio porque lógicamente las normas son dinámicas en el tiempo y aparecen nuevos escenarios, sí vale la pena que valoraran dejar que se decanten las normas en la forma en que se han expedido para que los países tengan oportunidad de trabajarlas y ahí sí migrar a unos referentes nuevos. Y eso tiene aún más unos impactos fuertes porque en la medida que hay ajustes en las normas, en la periodicidad que se ajuste por parte del IPSAS-B, en esa misma forma, la velocidad con que trabajan algunos países del mundo en acomodarse eso, no es la misma que tienen los organismos de control y vigilancia, me refiero a las contralorías del mundo y de los países. Entonces muchas veces se entran en choques de interpretaciones y de valoraciones en los ejercicios de auditoría externa que practican los entes o los organismos de control y vigilancia. Ese es un tema que nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo tanto cuando fuimos a la muy querida tierra paraguaya, a María Teresa, que estuvimos allá, le recomendamos al miembro del IFAI que nos acompañó, e inclusive cuando estuvimos en Cartagena y estuvimos también en Santiago en las primeras de cambio, fue una reflexión que le hicimos como foro de contadores al Consejo de Normas del IFAC, que en este proceso de los países de América Latina que entrábamos, independientemente del grado de avance en que está cada país, sí había necesidad de que el Consejo de Normas valorara que se dejara un espacio de tiempo para el decantar las normas y la aplicación en los países, porque yo sé que este es un proyecto que está a 3 o 4 años o en los términos que nos presentan, pero sí vale la pena que ustedes tomen esta reflexión que hacemos desde Colombia, porque en el caso nuestro ya llevamos 2 años en forma permanente, aplicando, capacitando, y no ha sido fácil con los preparadores de la información desde la base el acomodamiento a estas nuevas prácticas de contabilidad, y eso se ve reflejado cuando nosotros consolidamos los estados contables de la nación, los estados contables del nivel subnacional y los estados contables del sector público del gobierno colombiano, del país de Colombia. Entonces tiene unos fuertes impactos, sobre todo en temas de revelaciones y en temas de conceptos de materialidad, como ustedes muy bien lo predican. Era más que todo un comentario, y por último, pues felicitarlos, y ojalá pues con este líder que estamos trabajando, pues sigamos, porque yo creo que es de mucha importancia para todos los que trabajamos en el área de la contabilidad pública a nivel local, con escenarios de práctica global y mundial. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias Pedro por tu locución muy oportuna. Creo que cubre varias de las expectativas que tenemos también en otros países que se nos encontramos en este periodo de convergencia hacia normas internacionales. No sé si Camila o Tomás tienen que intervenir, va a decir algo al respecto. Bueno, sí, antes de pasarle la palabra a Tomás, gracias Pedro por la observación. Definitivamente hemos recibido de otros países, o sea, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, esta preocupación, ¿no? De que dicen, bueno, si las normas están cambiando, no nos dan el tiempo ni siquiera de implementarlas, porque o sea, es demasiado rápido. O sea, es algo que ya hemos recibido, una observación que hemos recibido, pero igual, o sea, trataremos de transmitir el mensaje al IPSAS-B. Just to give some additions, thanks, Dr. Pedro, for these valuable remarks. I can just echo that as the chair of the CAG, the Consultative Advisory Group, this group is carefully looking at what are implementation impacts, implementation obstacles for countries to digest the standards and to kind of follow the speed of the board when it comes to new standards or to changes of standards. And definitely, I think the CAG is aware of this and reports that to the board, being also aware of the fact that countries need more time to digest changes. And to kind of provide, let's say, a training to adjust IT systems
to kind of, in other words, create the necessary preconditions for the implementation of all these standards. I think IFAC is already kind of safeguarding or kind of monitoring that during their IFAC accountability index, where they are measuring kind of progress of countries. And they definitely, in their current update, which is ongoing at the moment, they see a kind of a slowdown in implementation, and they will definitely draw their conclusions from that, because it's not only the speed of standards, it's also the environment being changing or providing challenges like the current COVID-19 pandemic, which definitely puts the focus of governments on something else at the moment than implementation of new standards or accounting reforms in general. And I think as we just kind of always looking at the IASB and IFRS, I well remember that a couple of years back, the IASB provided something which they called a stable platform for a period of 2 years, if I recollect correctly, which meant that companies at that time kind of had the opportunity to just catch up with the kind of changes and the new developments of the IASB based on the promise of the board that they will not publish anything new for the period of 2 years. And in this period of stable platform, companies were able to kind of speed up and come to kind of let's say, full implementation and healthy implementation process. So thank you very much, Dr. Pedro, for kind of reminding us of that again. We definitely will bring that to the attention of the CAG, because this is where these public sector issues of a broader impact are discussed. And be assured that we will provide that as an input to the board as well. Thank you. Gracias, Tomás. Tenemos dos preguntas más en el chat. El primero es de Pablo Silva y dice lo siguiente. ¿Los cambios de expuestos relacionados con las bases de medición implicarían un efecto que requiera modificar retroactivamente los saldos en la contabilidad, considerando la norma de errores, de estimaciones y políticas contables? Y da las gracias por las exposiciones y por las respuestas. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta, o sea, muy buena pregunta. De hecho, en la reunión del jueves vamos a evaluar lo de las disposiciones transitorias de esta norma, bueno, de estas normas, y evaluar más a detalle o sea, si se aplicarían de forma retroactiva, o sea, con la NIC SP3. Pero, o sea, normalmente cuando se emite una nueva norma, se utilizan son las disposiciones transitorias dentro de la misma norma para su aplicación. Y en el caso por lo menos de la norma de medición sería algo diferente, porque o sea, es una norma totalmente nueva, y considerando, o sea, quizás se pueda aplicar, no sea necesaria la aplicación retroactiva. O sea, eso es algo que vamos a evaluar. Este es un tema muy importante y sí, o sea, porque ahora no, o sea, nos hemos enfocado en las discusiones anteriores en la parte teórica, pero debemos también ver la aplicación práctica, o sea, los tiempos de implementación, o sea, cuál sería la fecha de vigencia de estas nuevas normas, y en las disposiciones transitorias si se solicitaría la aplicación retroactiva. Ahora le doy la palabra a Tomás para que nos dé sus opiniones sobre este tema. I think you covered it all, Camila. To be honest, I think I couldn't imagine at the moment as an outcome of the board to discuss that having or requiring retroactive application. I think it would be too onerous and heavy for countries to implement and to change all their measurement of assets and liabilities just following the new measurement basis and measurement techniques. So what I would expect is that there will be a prospective application of these new measurement bases going forward. But that's my personal, definitely my personal expectation, and but definitely also the recommendation I would give as the CAG chair to the board. Ok, muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Carlos Andrés Rodríguez, que dice, considerando que el valor operativo corriente y el valor razonable se pueden determinar a partir de las mismas técnicas, mercado, costo y enfoque de ingreso,
¿Cómo se evidencia en la práctica la diferencia de valor para un activo cuando se usa un enfoque de mercado o de costo? Sí, muy buena pregunta. De hecho, sí, en las discusiones del IPSAS-B nos hemos enfocado en la parte, o sea, o sea, la parte más macro, viendo desde la perspectiva, bueno, de la parte teórica, ¿no? Y no nos hemos enfocado tanto en las técnicas, o sea, porque tanto en el marco conceptual, primero, en el marco conceptual, siempre se hace referencia a que las técnicas o qué técnica utilizar, esa información se brindará a nivel de cada una de las normas. Pero es un tema que vamos a evaluar, lo vamos a comentar en la reunión del jueves, de cómo poder diferenciar, o sea, sobre una técnica y otra. Algo que les puedo adelantar, por lo menos es algo que va a ser muy clave, son las características en sí de los activos que se estén utilizando, o sea, que se vayan a medir. En el caso del valor operativo corriente, sabemos que es un valor de entrada, o sea, cuánto pagaría la entidad por construir o comprar un activo similar que más o menos lo reemplazaría, o sea, es un valor de entrada y es para un activo con características principalmente de capacidad operativa, o sea, que no tenga un objetivo de generar ganancias o ingresos. O sea, esa es una de las principales características, mientras que el valor razonable y las técnicas asociadas al valor razonable es un valor de salida, o sea, cuánto recibiría la entidad por vender el activo en un mercado tal cual. Entonces, este tipo, o sea, para poder decidir cuál técnica utilizar y poderla diferenciar, el enfoque es ver cuáles son las características del activo que se está midiendo. O sea, si el activo lo mantiene la entidad, o sea, el uso que le está dando la entidad es para su capacidad operativa, o sea, el potencial de servicio, o si es para generar ingresos y generar ganancias. Y segundo es ver, o sea, en el caso de la técnica, si va a ser un valor de entrada o un valor de salida, o sea, si es el valor que la entidad estaría dispuesta a pagar por sustituir ese activo, o si es el valor que la entidad recibiría al vender el activo. O sea, estas son ciertas características que nos ayudarían en diferenciar, okay, cuál es el tipo o sea, que la técnica que estamos utilizando se aplica para la base de medición del costo operativo corriente o del valor razonable. Pero es un tema muy importante que vamos a pedirle al IPSAS-B que, o sea, este jueves, de que sí es algo que se necesita mayor información sobre esto. Gracias. No sé si Tomás quiera comentar algo sobre el tema. Well, I think you mentioned the main distinction being the current operational value being an entry value, and a buyer can kind of, depending on the need he has for a specific asset for his operations, can come to a different conclusion regarding the willingness to pay a certain price compared to somebody who's selling an asset and has to kind of bring that in a condition that it can be sold, let's say isolated, kind of and brought into a maintenance situation where it can be sold. So it looks like being the same if you look at the measurement techniques, but it definitely can lead to a different outcomes depending on you kind of reflect your entry perspective and how urgently you need an asset for your operations, or whether you look at an exit perspective and you want to get rid of an asset that can definitely lead to kind of different amounts. Muchas gracias. En este momento voy a dar paso a las personas que quieran hacer preguntas de viva voz. Si es que necesitan levantar la mano o necesitan hablar o hacer alguna pregunta, por favor, es el momento adecuado. Bien, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente por su exposición muy clara, muy decidora, muy fácil de comprender. Sobre todo, gracias por las ideas adicionales que ya nos permiten ver cómo va en el futuro la parte de la medición. Es una base fundamental, me parece a mí, en el marco conceptual. Siempre en las necesidades de aplicación en los países hemos tratado de darle una mayor visión o tal vez una mayor profundidad a la parte que corresponde a la medición y el reconocimiento. Entonces, en este caso nos compete muchísimo y tenemos mucho interés también en saber cómo se va a desarrollar la idea de la medición.
Así que muchas gracias por estas exposiciones tan precisas para el entendimiento de todos nosotros. Muchas gracias. En este momento le cedo la paso a Maggie. Maggie, por favor, gracias por su intervención. Muchas gracias, Carlitos. Le cedo la palabra a Cintia. Buenos días con todos. Tomás, Camila, nuevamente queremos extenderles y darles las gracias por su participación, por el apoyo que siempre tenemos de Ernst & Young, de Lipsas. Realmente para nosotros ha sido un gusto trabajar estas 15 videoconferencias donde ustedes han formado parte de muchas de ellas. Gracias, Camila. Gracias, Tomás. Gracias por el apoyo que siempre han tenido hacia Focal y hacia la presidencia de Focal en Ecuador. Realmente, nuevamente, muchas gracias. Esperamos que continúe el trabajo de Ernst & Young con Focal, que sigamos uniendo estas alianzas. Y nuevamente, saludos desde Ecuador, saludos Tomás, en Alemania, Camila. Nuevamente, gracias por ser parte de la familia de Focal. Realmente ha sido un gusto trabajar todo este tiempo y pues bueno, Maguita le dejo las palabras y queremos dar las gracias a los participantes, a todos los países. Queremos por favor quedarnos con los países de Focal para tener una reunión un poco más interna sobre el próximo paso que es ya que Maguita da las directrices respecto y pues un gusto, Camila, saludarte, Tomás. Estaremos viéndonos en las siguientes eventos pues ya con un nuevo país ya que tome la presidencia de Focal. Un gusto haberles saludado. Gracias, Camila. Tomás. Un abrazo. Thank you. Thank you. It was a pleasure. Thanks to Ecuador for the great presidency and having us as a guest. Thank you, Tomás. Y como dice Cintia, Tomás y Camila, muchísimas gracias por haber sido parte de esta familia Focal. Creo que sus exposiciones nos han orientado muchísimo, nos han permitido tener a los miembros del comité de manera directa como nuestros aliados para que todos los países conozcamos los avances, los proyectos del comité y pues nosotros también tengamos voz y podamos presentar nuestras recomendaciones, nuestras críticas, nuestros deseos de que esas normas, como dice Pedro, tengan un periodo de validez, porque como bien dice él, estamos recién en camino y de pronto vienen los cambios, entonces ahí nos provocan un shock que prácticamente a los países que estamos en procesos de capacitación a las entidades nos hacen volver a punto cero y nuevamente retomar el tema. Muchísimas gracias a ustedes y pues esperamos tenerles siempre en Focal como nuestros aliados para ir de la mano con los cambios que se den en la norma internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Es para nosotros siempre un placer y un honor estar con ustedes y con mucho gusto los seguimos acompañando en las próximas videoconferencias. Gracias, Camila. Gracias, Tomás. Hasta luego. Chao. Un gusto, hasta luego. Bye. Chao, Tomás. Bye, Thomas, thanks. Thank you for the great translation. Bueno, a través de esta herramienta, pues, hemos podido tener el apoyo para la traducción simultánea. Sin embargo, no hemos podido verles a los compañeros de Focal. Creo que el estar en contacto permanente nos hace unirnos cada vez más como países, como hermanos, para seguir avanzando en este gran reto que es el de todos ir a normas internacionales. Maguita, me parece que sí les puede activar Carlitos a los contadores de Focal. Está Pedro. Pedro ya está activado. Ya entiendo que podría activarles Carlitos al resto de contadores. Para podernos quedar con los... sí, están por favor los contadores de Focal si se mantienen en la reunión.
Está Oscar, también lo vi de Perú. Está Heriberto también. Sí, lo vi, sí. Oscar María ya está Teresa. con él. Ujú. María Teresa también. Ah, ya sí los listan. Gracias, Isabel. Por favor, Heriberto. Sí. Buenas tardes. Hola, Heriberto. No sé. Isabel nos está ayudando del Banco Mundial. Nos va a ayudar activando, nos dice. Las cámaras y los micrófonos, por favor, Isabel. Queremos Araceli. vernos. A Méndez, por favor, Isabel. A Méndez. Araceli Méndez. A Méndez está el... Gracias. Está César. César también lo vi conectado. No está en el listado de participantes como César. Está Oscar. Sí, Oscar ya está activo ya la cámara. De Chile me parece que sí vi a alguien, pero parece Está Bianca también. Bianquita, no, ya se desconectó Bianca. Hola Bianquita, sí estás. Por favor, si nos vayan conectando a Bianca, Isabel, por favor. Sí está Bianca. Ya, pero no veo a muchos amigos de los países. Estamos contados. No está Chile. Vi a Gustavo, pero no está contador de Chile. No. Bueno, ahora sí ya pueden prender las cámaras los amigos para vernos. Bueno, queríamos compartir con ustedes, queridos amigos, que como ustedes saben, han transcurrido ya 18 meses desde que en ese lindo evento en Brasilia recibimos con mucho honor, con humildad, la presidencia de Focal. Nuestro deseo, pues, como ustedes saben, fue preparar el 7º evento presencial en agosto del 2020 en Quito. Y para ello, pues, ustedes conocen, estuvimos trabajando con toda nuestra dedicación, con todo nuestro empeño, con nuestro corazón y con nuestro deseo de tenerles de manera presencial en Quito. Sin embargo, esta pandemia, pues, nos cambió la vida. En el mes, a fines del año anterior, nos reunimos también con Fotegal. En ese evento de Fotegal, prácticamente se trasladó la presidencia a Ecuador, es decir, ahora están las dos presidencias, tanto de Focal como de Fotegal en el Ecuador, pero en esa misma reunión en la que nos invitaron, estuvimos presentes en esa reunión con Fotegal y ahí se acordó que el cambio o la transición se iba a hacer en abril. En principio, pensamos también que podíamos llegar a tener un evento presencial en el mes de abril, pero estamos viendo que las circunstancias no nos permiten cumplir con nuestro deseo de tenerles aquí en el país. Creo que esta pandemia nos jugó una mala pasada a todos, lo estamos viviendo en todos los países y será muy difícil tener una reunión con más de 200 personas en el Ecuador. Por lo tanto, estamos programando un evento virtual
para precisamente entregar la presidencia en el mes de abril. Para eso nosotros queremos tener una reunión con todos ustedes la próxima semana, el día miércoles 3 de marzo de 10 a 11, que lo haremos a través de otra plataforma para vernos desde el inicio, en el que quisiéramos tratar los temas que vamos a abordar en este evento presencial. Quisiéramos que nos den sus comentarios, sus criterios. Tenemos el apoyo del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del IPSAS, de Ernst & Young. Entonces quisiéramos tener, como se había previsto, una primera reunión que sea conjunta con Fotegal y Focal, y luego pues las reuniones separadas que siempre hemos acostumbrado tener, tanto para Focal como para Fotegal. Por eso queremos tener todas sus recomendaciones, sus criterios para ver qué temas tratamos, cómo hacemos el evento. Como siempre hemos programado en grupo, entonces esta vez queríamos hacerlo de la misma manera, con todas sus sugerencias y recomendaciones. Desgraciadamente, como digo, nuestro deseo de tenerles aquí en el país no se hizo realidad. Creo que habrá una nueva oportunidad para los contadores, tenerlos algún momento aquí en Quito, en el país, pero en este año, en el año pasado y este año creo que va a ser imposible. Entonces, si ustedes están de acuerdo, haríamos la reunión de Focal para organizar el evento la próxima semana, el miércoles 3 de marzo, de 10 a 11 de la mañana. Si ustedes pueden prender la cámara y darnos su criterio, pues estamos felices de verles. Hola Maggie, ¿me escuchan? Sí, sí, Bianca. Gracias. Buenísimo. No, primero extenderles un cordial saludo a todos. Por mi parte, súper confirmada la fecha para el 3 de marzo. Lo ideal sería que todos o gran mayoría de los colegas puedan estar, y los que no, pues compartan con la agenda con un delegado. Lo que sí me gustaría hacerles una invitación a que hay temas que varios países los han estado abordando durante este tiempo, especialmente de pandemia. Entonces, para estructurar la agenda, las recomendaciones de todos los países es fundamental. Con lo cual, me atrevería a sugerirles de que quien quiera compartir un tema en el evento de que se va a programar la entrega en abril, pues nos lo manden ahora, cuánto tiempo les gustaría dedicar para este espacio, y así vamos juntando otros países. Entiendo que todavía no está definido si sería una sesión, 2 sesiones, estaríamos por discutirlos, pero todas las ideas que tengan en mente son súper bienvenidas para que este evento propio de ustedes, los contadores, sea lo más útil posible para todos. Eso, Maggie, de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bianca. Pedro, María Teresa, Heriberto. Buenas tardes, saludos, cordial saludo. Estoy de acuerdo con la fecha de 3 de marzo y me gustaría decir algunas palabras para usted, Magdalena y Cintia, en el grupo de WhatsApp. Quería felicitarlas por el gran éxito que fue el liderazgo de usted y Cintia en el Focal. Ustedes superaron un gran desafío que fue. Tenemos las videoconferencias y todas fueron muy buenas, muy importantes. Por ejemplo, la videoconferencia de hoy fue muy interesante. Por ejemplo, la intervención de Pedro Borox. Entonces, es muy importante mantener eso, ¿no? El contacto con el IPSASB y nuestra pasión, nuestras intervenciones, y ustedes fueron muy buenas en el liderazgo. Entonces, me quedó muy feliz todo este tiempo en que estuvimos sobre el liderazgo de ustedes. Entonces, muchas gracias. Y que continuemos así en el Focal, ¿sí?
Muchas gracias, Heriberto, por esas lindas palabras. En realidad nos da mucha alegría el saber que pudimos cumplir con las expectativas de lo que debe ser focal y que debe tener una permanente actividad durante todo el año para que todos los países estemos enterados de las novedades, de las normas, enterados de los problemas de los países, que podamos compartir las experiencias buenas y malas de cada uno de los países entre todos los miembros de Focal, y pues que esta familia siga creciendo, que no únicamente, desgraciadamente esta vez no vamos a poder abrazarnos personalmente, pero lo podemos hacer cada mes, continuando con este esquema de conferencias mensuales que nunca deberían dejar de darse. Este debería ser el medio por el cual todos estemos conectados y actualizados en todos los temas. Muchas gracias, Heriberto. Y Bianca, estoy de acuerdo también con el evento de abril, ¿sí? Gracias. Colegas están poniendo en el grupo de WhatsApp que... Sí, que lo sacaron del evento. Ajá. Que había gente que todavía estaba y lo sacaron, creo que a todos. Isabel, no sé si nos escuchas. ¿Será que pueden volver a ingresar a unas personas? Isabel. Isabel. Bueno, Oscar dice que está de acuerdo con la reunión del próximo todos miércoles. Los espectadores como me pediste, a ver, que trate de ingresar nuevamente, aunque cuando ya los eliminan ya a veces no es posible. No habría problema. Con el link. Gracias, Isabel. Sí, les dije con todo que vuelvan a intentar, pero de todas maneras ya están confirmando, Maguita, que sí para el 3. No hay problema, Isabel. Por Pedro, ok, o si no, pásale tu link personal y con ese sí puede entrar como panelista. Por César también. Pero dice que no podrá asistir. De todas maneras, pues, vamos a convocarles a la reunión del próximo miércoles y ahí plantearemos los temas, como dice Bianca, vamos a definir con ustedes, como siempre lo hemos hecho, los temas a tratar y el mecanismo y el número de reuniones, de sesiones que podríamos tener. Queremos que el evento, aunque sea virtual, tenga el realce que merece Focal y pues con eso concluir nuestra gestión dentro de la presidencia de Focal. Estaría por definir en esa reunión el país que tomaría la presidencia, que bueno, estaría por definirse, no nos podemos adelantar porque eso es ya decisión de los países. Creo que Araceli sí está conectada. Sí. Sí, muy buenos días, aquí estoy. Qué gusto. Un gusto de saludarles y escucharles y ahí con un poco de melancolía de todo esto que ustedes con gran liderazgo han llevado adelante y como que ya va en la curva descendente, en la parte corta y descendente de esta curva de esta actividad tan sui generis que le tocó a Ecuador y la supo amoldar. Las felicito a todo el grupo, sobre todo a tu liderazgo y al de Cintia, de cómo movieron toda esta maquinaria de manera virtual, toda esa coordinación y esa comunicación que siempre hemos tenido tan eficiente y tan excelentes expositores que hemos tenido en todas estas conferencias, en el continuo apoyo del IPSAS Board, la participación tan directa de Camila como facilitadora y además como activa en estas conferencias. Creo que todo esto ha sido para capitalizar, para ganar y fortalecer también esa gran red que se ha convertido Focal, una red de profesionales de la contabilidad que tienen mucho que aportar tanto a nivel individual interno como a nivel de grupo, a nivel global desde el punto de vista de Latinoamérica.
es excelente. El gran apoyo también que nos ha acompañado las multilaterales. Inclusive no podríamos ni siquiera distinguir quién más o quién menos. Son agendas que son para sumar. Sin las multilaterales quizás no hubiéramos podido lograr grandes partes de esta coordinación y de logística, hasta a veces económica. Si es que cómo ubicar a aquellos buenos expositores, las multilaterales estuvieron allí para tanto de sus propios recursos como recursos de invitados a poder darnos ese gran soporte que nos ha llevado en un nivel de crecimiento continuo. Si es que, y estoy de acuerdo con lo que se está planeando perfectamente. Me parece que hay que ir moviéndose, ¿no? Ya conforme avanzamos haremos los ajustes, pero hay que ir tomando decisiones para mantener este ritmo, para mantener esta calidad. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Ahora entonces, como habíamos acordado, les convocaremos a la reunión el próximo miércoles, pero ustedes ya vayan pensando en cómo organizar este evento de cierre del 7º focal y qué temas nos interesaría a todos los países. Haríamos tal vez presentación de países, presentación de expositores internacionales con ciertos temas de interés para Focal y Fotegal. Eso lo vamos a resolver la próxima semana. Muchas gracias, Heriberto. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, Bianca. Sin el apoyo del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, creo que primero nunca habría nacido Focal y tampoco se habría fortalecido si no contaríamos con ese apoyo valiosísimo de ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Gracias. Chao, Chao. Heriberto. Chao, Gracias. chao. Chao. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.